Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:12, veo esa toma cenital, ¿no? De nuestra cabina solita, pero bueno, espero ya, Dios mediante, lunes y estar sentado ahí en la cabina junto a todo el equipo de Sonorama y de nuestro espacio informativo a primera hora a lo largo de esta semana. Obviamente he hecho el noticiero de modo telemático, pero ya el lunes estaré, Dios mediante, nuevamente con ustedes allá en la cabina de nuestra estación, disfrutando, por cierto, ese sol espectacular, esos amaneceres tan lindos, fríos pero lindos al fin, que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Seguimos con nuestro espacio de noticias. Vamos a conversar ahora mismo con Lorena Brito. Ella es la presidenta del CONAGOPARE, que es el Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, es decir, que aglutina a las juntas parroquiales. ¿Cómo le va, Lorena? Bienvenido, buenos días a este espacio. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Sonorama. Fabricio, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio y permitirnos dar a conocer a la gente y a todos los radioescuchas. También les doy un gran saludo, permitirnos darles a conocer lo que estamos haciendo desde el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador en beneficio de la gente que vive en el sector rural. A usted por la gentileza de conectarse y de aceptar esta invitación. Las parroquias terminan siendo el nivel más cercano a la ciudadanía, a los pobladores, incluso por encima de las propias municipalidades, y también necesitan recursos, necesitan rentas. ¿Qué han propuesto ustedes al Ejecutivo o a nivel jurídico para incrementar la participación de rentas de los gobiernos parroquiales en el país? Lorena. Bueno, efectivamente, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros desde CONAGOPARE estamos proponiendo las reformas legales al Código Orgánico que rige a los 3 niveles de gobierno, tanto prefecturas, municipios como gobiernos parroquiales. ¿Cuál es nuestra propuesta? Es que de la distribución de los recursos que recibimos del presupuesto general del Estado se haga una redistribución para que beneficie a las parroquias rurales. Quiero explicarles este contexto. Los 3 niveles de gobierno recibimos el 31% del recurso del presupuesto general del Estado. De ese 31% se destinó la distribución en el 67% para los municipios, el 27% para las prefecturas y apenas solo el 6% para las parroquias rurales. Es lo que estamos nosotros pidiendo, que del 6 nos suban al 10%. ¿Por qué? Porque las parroquias rurales en este momento no han tenido desarrollo, no han tenido inversión pública. Los municipios y prefecturas reciben un recurso, como les decía, dentro de esta distribución, dentro de este 67 y este 27, reciben un recurso por cada habitante del sector rural. Esos recursos generalmente se convierten en las arcas comunes de estas instituciones y no llegan y no aterrizan en el sector rural. Es por ello que en esta redistribución que estamos solicitando, estamos pidiendo que ese recurso que reciben municipios y prefecturas sean entregados directamente a las juntas parroquiales o llamadas gobiernos parroquiales, para nosotros poder atender, por ejemplo, el tema de emergencias. Imagínense lo que sucede cuando hay una emergencia. Como gobiernos parroquiales no tenemos ni una maquinaria como para atender en ese momento la emergencia. Y la ciudadanía no entiende de competencias. La ciudadanía entiende de necesidades. La ciudadanía dice, ustedes son las autoridades cercanas, las autoridades a las cuales yo elegí, tienen que hacer algo por mi parroquia. Entonces es por ello que nosotros estamos solicitando esta redistribución de recursos para que el sector rural tenga desarrollo. Todos han visto cuando van y visitan una parroquia rural, las calles son de tierra, los niños tienen que caminar en el lodo para ir a la escuelita, a algunos inclusive les parece lindo ver al niño jalado su mochilita y con la carita llena de polvo. Eso no es normal en una sociedad. Es por ello que nosotros estamos pidiendo que se haga esta redistribución de recursos para poder atender en algo estas necesidades que tenemos en las parroquias rurales. El desarrollo sea conjunto. La Constitución de la República establece que el Estado garantizará la distribución equitativa de la riqueza para el desarrollo de todos los habitantes del país. Es por ello que dentro de esta premisa constitucional estamos pidiendo a la Asamblea Nacional que se haga esta redistribución de recursos y se le entregue a los gobiernos parroquiales más recursos de lo poco que recibimos. Ahora, yo le pregunto si es un problema de cantidad, es decir, de lo que reciben los gobiernos parroquiales, o también puede haber un problema de calidad en el manejo de esos recursos, o sea, de la capacidad de gestión, de ejecución de los recursos que reciben los gobiernos parroquiales. Bueno, definitivamente hay que tomar en cuenta algo. Al tener nosotros unas competencias limitadas y no tener recursos, no se puede realizar. Le voy a dar un ejemplo.
Muchas de las personas me han preguntado y me dicen, sí, pero en las parroquias rurales lo que hacen es la casita barrial, lo que pueden hacer es qué sé yo, el graderío para el estadio. El problema fundamental está aquí en otro artículo que estamos pidiendo la reforma. Hay un artículo en el 129 que dice que cuando nosotros vayamos a hacer nuestras competencias, que es planificar, mantener y construir la infraestructura pública de la parroquia, este artículo 129 dice, ustedes deberán pedirle la autorización al municipio o a la prefectura. Es decir, nos atan a otras instituciones ajenas al gobierno parroquial para poder hacer nosotros nuestras propias competencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que nosotros presentamos una solicitud para un convenio de competencia, de concurrencia, al Consejo Provincial o al municipio, tenemos esperamos voluntades políticas. Si tenemos la misma línea política, si es que me llevo bien con el prefecto, me llevo bien con el alcalde, eso fluye y se puede hacer obra pública. Pero si es que no tenemos, ¿qué pasa si yo no le caigo bien al alcalde, al prefecto? No funciona, no nos dan los convenios de concurrencia y a nosotros nos toca terminar haciendo las obras, las básicas que se puedan hacer en una parroquia, porque no tenemos esos convenios de concurrencia. Entonces estamos atados políticamente a esta manipulación. Y ojo que esto no es en contra de un alcalde o un prefecto actual. Existe un modelo de gestión a nivel nacional que ha funcionado durante 12 años con estas irregularidades, donde nos ha tocado las juntas parroquiales, a los gobiernos parroquiales, rogarle al prefecto, rogarle al alcalde, o ser amiga, o estar en beneficio de los intereses políticos de las prefecturas o de los municipios para poder tener estos convenios de concurrencia. Ese modelo, le pregunto, ese modelo que usted está señalando, ¿es un tema de la ley, es un tema del COTAD o con qué tiene que ver? En el COTAD está establecido en la ley, en el artículo 129 dice que cuando nosotros querramos hacer nuestras competencias nuestras competencias del gobierno parroquial, tenemos que solicitar la concurrencia, ya sea al municipio o al Consejo Provincial, dependiendo de las competencias. Entonces, esta concurrencia a nosotros nos ata a no poder hacer casi nada, porque dependemos de voluntades políticas. Entonces, la parroquia rural se vuelve dependiente de la voluntad política del alcalde o del prefecto de turno. Estamos nosotros, como CONAGOPARE, solicitando la reforma a este artículo para que los convenios de concurrencia sean contestados en 15 días. Si en 15 días no contestan los convenios de concurrencia, se dará por positiva la respuesta. Y con eso nosotros podemos ejecutar, como por ejemplo, temas de vialidad. Tenemos el recurso para hacer el mantenimiento vial, pero no nos permite este artículo, no nos permite mientras no nos autorice el prefecto, por ejemplo. Entonces, nosotros nos ha pasado que hemos pedido autorización, por ejemplo, para realizar la repavimentación de las vías. ¿Qué es lo que nos dice el municipio? Nos ha dado vueltas y vueltas y vueltas hasta que se le acabó la administración. Le hablo del 2014 al 2019. Yo soy presidenta del gobierno parroquial de Tumbaco y yo solicité esa concurrencia al municipio de Quito en ese entonces. No me dieron durante todos esos 5 años. ¿Por qué? Por voluntades políticas, cuando nosotros desde el GAD parroquial íbamos a poner los recursos. Entonces, eso no puede pasar y eso pasa a nivel nacional, estimado Fabricio. ¿Y usted cree que, por ejemplo, de su propia experiencia, usted que es presidenta del gobierno parroquial de Tumbaco, digo, por esta explicación que usted señala, hay sectores como Tumbaco, como Cumbayá, como Calderón, que tienen, digamos, en el horizonte la posibilidad de plantear que se conviertan en cantones y que salgan del Distrito Metropolitano de Quito? Mire, Fabricio, ¿por qué las parroquias quieren ser cantones? Porque no tienen atención del municipio, porque se ven abandonados. Y lo mismo está pasando a nivel nacional. Hay cantones que quieren ser provincias. Hay provincias que quieren independizarse del país. Es decir, la falta de atención a todos los sectores causa esta digamos, indignación de la ciudadanía. ¿Qué dice la ciudadanía que quiere independizar a Tumbaco y hacerle cantón? No tenemos la atención del municipio de Quito, no tenemos sistemas de alcantarillado, hace falta que nos mejoren los sistemas de agua potable. Es decir, hay muchas necesidades que no han sido atendidas, el tema mismo de seguridad. Todos los quiteños pagan una tasa de seguridad.
¿Qué pasa con ese recurso de seguridad que no ha sido atendido por el municipio durante todos estos años? Independientemente de las autoridades, esto, ojo, que es un tema más técnico. Entonces, por eso la ciudadanía dice, ok, entonces mejor seamos municipio para tener nuestros propios recursos y para poder invertir nuestros propios recursos y no tener que estarle rogando al municipio de Quito. Entonces, eso sucede inclusive a nivel de fuera de esa provincia de Pichincha. En los otros cantones, en las otras parroquias, existen recintos que quieren ser parroquias rurales. ¿Por qué? Porque sienten que la parroquia rural no les ha atendido. ¿Y por qué la parroquia rural no les ha atendido? Porque no tienen los recursos necesarios para atender a ese recinto. Y no tienen los recursos necesarios para darles una buena vialidad, para que puedan sacar su producto, para que no se encarezca, para que no abandonen el campo. Necesitamos nosotros empezar a ver hacia lo rural. ¿Qué está pasando? Ya como ciudadanía tenemos que ver que en el campo ya no se está produciendo. La gente ya le sale más rentable salir a buscar un trabajo, ponerse un negocio, pero no estar en el campo y no producir, porque cosechar cuesta, sacar los productos cuesta, y peor cuando no tenemos vías de acceso. Entonces todo eso hay que pensar y es por ello que estamos nosotros encaminados en que las parroquias rurales, los gobiernos parroquiales son los que tienen que atender estas necesidades. Pero ¿cómo tienen que atender sin recursos? Tenemos que darles los recursos necesarios para que se pueda atender a la gente que vivimos en el sector rural. Es por ello que nuestras propuestas van encaminadas al desarrollo del sector rural. Nosotros hemos presentado un estudio técnico a la Asamblea Nacional en el cual manifestamos sobre esta necesidad, que no es... Fabricio, usted debe conocer el sector rural, usted conoce las parroquias rurales. Se ve claramente que no hay desarrollo. A nivel nacional no se nota el desarrollo en el sector rural. Entonces, por eso nosotros estamos pidiendo a la Asamblea Nacional esta redistribución de recursos, que se revise que el modelo de equidad territorial tiene que cambiarse para que el sector rural se vea beneficiado del recurso público que recibimos todos los ecuatorianos. A esta hora le pregunto, al día de hoy, ¿el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, está al día con el pago de las rentas, con la entrega de las asignaciones presupuestarias a los gobiernos parroquiales? Y efectivamente a los gobiernos parroquiales sí nos tiene el día en nuestras asignaciones presupuestarias. Imagínense, y justo, inclusive esta es otra problemática que tenemos los gobiernos parroquiales. Si el Estado central no nos deposita las rentas, desaparecemos los gobiernos parroquiales, porque nosotros inclusive tenemos una prohibición legal de generar nuestros propios ingresos como gobiernos parroquiales. Es decir, que dependemos también de ese recurso que nos da el Estado central. Y en otras ocasiones ha sucedido que nos debían 3, 4 meses, inclusive a veces más, y eso perjudica en la administración del gobierno parroquial. Entonces, en este momento, el Ministerio de Finanzas está al día, puesto que Conagopare está coordinando directamente con el Ministerio esta asignación de recursos. Esto significa que nosotros al Estado central no le podemos reclamar porque el Estado central sí nos está dando las asignaciones presupuestarias que nos corresponde mensualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacer aprobar esta ley para que luego se haga la redistribución de recursos, y ahí sí tenemos que sentarnos con el Ministerio de Finanzas y decirles, señor Ministerio de Finanzas, ustedes tienen que hacer esta redistribución y tienen que determinar los recursos que le corresponden a las parroquias rurales. Pero primero debemos cambiar esta ley que nos está perjudicando a los habitantes del sector rural. Ojo que somos 821 parroquias rurales a nivel nacional y somos el 40% de la población del país. En el caso de Tumbaco, por ejemplo, tomando en cuenta que usted es presidenta del gobierno parroquial de Tumbaco, ¿cuánto reciben al año por parte del Estado central y qué hacen con esa plata? Lorena. En Tumbaco recibimos $800,000 al año. Somos más de 80,000 habitantes. Imagínense, y con todo el sistema vial de la parroquia de Tumbaco, con $800,000, nosotros hemos logrado realizar gestión directa, gestión participativa, inclusive con la comunidad. Hemos sumado presupuestos. Por ejemplo, la prefectura nos da $160,000 al año. El municipio nos da $250,000 al año. Nosotros logramos firmar un convenio con el alcalde de Quito que nos dio $10 millones para las 33 parroquias de Quito.
Con esos 10 millones de dólares hemos podido hacer inversión pública, pero ojo, aquí vuelvo nuevamente. Existe voluntad política del alcalde. ¿Pero qué pasa cuando cambian las autoridades? Volvemos nuevamente a las voluntades políticas. Es por ello que nosotros estamos direccionando a que esto no dependa de voluntades políticas, sino dependa ya de una infraestructura legal. Que la ley y la normativa nos diga qué es lo que podemos hacer y qué podemos coordinar para el desarrollo del sector rural. Con 800,000 dólares usted verá, y usted conoce como periodista, generalmente las obras que hace un municipio, que hace una prefectura, sobrepasan el $1.000.000 y son obras que benefician a cierta cantidad de gente. 800,000 dólares para 80,000 habitantes no alcanza para un desarrollo de la ciudadanía. Imagínense las parroquias rurales que reciben 100,000 dólares al año con 4,000, 5,000 habitantes. Claro. ¿Qué hacen con 100,000 dólares? No les alcanza ni para una cuadra de adoquinado. Eso hay que verificar a nivel nacional. Claro, terminan siendo cantidades pequeñas para las necesidades que tienen esas parroquias, como bien usted lo anota. Pero le pregunto, Calderón, por ejemplo, no sé si usted tiene ese dato, la parroquia más poblada de este país, la más grande de este país, ¿cuánto, por ejemplo, recibe? No sé si usted maneja ese dato, Lorena. Sí. Calderón recibe aproximadamente 2 millones de dólares y son casi aproximadamente 300,000 habitantes. Imagínense, inclusive mucho más grande que un cantón de Manabí que recibe 5 millones de dólares. Un cantón que tiene 5,000 habitantes. Así es la realidad del país. Hay cantones que tienen muy poca población y tienen millones de dólares. Cuando Calderón, la parroquia más grande del país y una de las más grandes de Sudamérica, teniendo casi 300,000 habitantes, recibe 2 millones de dólares para su desarrollo parroquial rural. Por eso es que las parroquias rurales, que por ejemplo tienen esa población, dicen, yo quiero independizarme, quiero ser un propio municipio para generar mis propios ingresos y poder atender esas necesidades de la población que tengo. Entonces, eso sucede en las parroquias rurales, estimado Fabricio. Hay parroquias rurales muchísimo más pobladas, más grandes, con recursos mínimos que se reciben, porque con 2 millones de dólares se hace una obra grande en la repavimentación, se me ocurre, de la Occidental. Con eso alcanza esos 2 millones de dólares para atender a 300,000 habitantes. Claro, qué tremendo, ¿no? La diferencia que usted plantea y estas comparaciones que terminan siendo inevitables para entender justamente la cantidad de recursos que ustedes reciben y qué se puede hacer con esos recursos que reciben. Le pregunto, porque esto también se discute, sí, de esos recursos, ¿cuánto, por ejemplo, se asigna a gasto corriente? O sea, al pago de funcionarios, porque hay quienes dicen, bueno, pero recursos se destinan tanto al pago de sueldos y hay que reducir la burocracia, etcétera. ¿Cuál es la realidad de las parroquias en el sentido burocrático y de gasto corriente? Lorena. Las parroquias rurales, y como todos los 3 niveles de gobierno, tenemos la obligación de utilizar el 30% en gasto corriente y el 70% en gasto de inversión. En las parroquias rurales, del 30% de gasto corriente máximo alcanza para el sueldo de las 5 autoridades que fueron electas, es decir, el presidente y los 4 vocales, y a veces avanza para tener una secretaria y una tesorera. Y hay algunas parroquias rurales que máximo pueden tener una secretaria y no alcanza para tener más en una parroquia rural. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que hacer todo nuestro trabajo a través de la gestión. Tenemos que conseguirnos desde afuera o conseguir recursos para contratar un ingeniero que nos ayude levantando un estudio para poder presentar la obra que vamos a realizar. Es decir, nosotros en las parroquias rurales a nivel nacional está demostrado que no tenemos funcionarios como para decir tenemos una masa salarial a que queremos aumentar o que queremos darle más para crear burocracia en las juntas parroquiales. Calderón, la parroquia más grande, más poblada del país, con el recurso que tiene, solo tiene 10 personas trabajando en esa parroquia rural. 10 personas que tienen en el gasto corriente. Imagínese el resto de parroquias a nivel nacional. La mayoría tienen una secretaria y algunos avanzan a tener secretaria, tesorera y un conductor. Esa es la realidad de las parroquias rurales a nivel nacional, porque el recurso del gasto corriente, si nosotros hacemos el simple ejercicio de 100,000 dólares, queda 30,000 dólares para gasto corriente. Divida 30,000 dólares para el sueldo del presidente y de los vocales, ahí se va mensualmente 2,500. Queda 500 dólares para pagarle a la secretaria tesorera. Eso sucede a nivel nacional en las parroquias rurales. Entonces, no es ni lógico lo que dicen muchos de los que creen que nosotros estamos pidiendo recursos para aumentar la masa salarial. En las parroquias rurales no tenemos ni siquiera la mínima infraestructura técnica para poder desarrollar a la parroquia.
nos toca buscar mecanismos, como por ejemplo, nuevamente, pedirle y rogarle al municipio que nos ayude levantando el estudio, o a la prefectura que nos ayude levantando un estudio o el proyecto. Entonces, nosotros para conseguir recursos, inclusive en una de las competencias exclusivas que tenemos, cooperación internacional, ¿qué dicen las entidades de cooperación internacional? Presénteme el estudio para darle los $100,000, por ejemplo, para el proyecto de alcantarillado. ¿Qué hace la parroquia rural si no tenemos técnicos? Nos toca pedirle al municipio, a la prefectura, o rogar por ahí a ver quién nos ayuda haciendo el estudio para presentar el proyecto hacia la cooperación internacional. Entonces, estos detalles, por ejemplo, hay que conocerlos, porque sí, mucha gente cree que, por ejemplo, nosotros como parroquias rurales tenemos una burocracia amplia. No, no es así. A nivel nacional, la parroquia más grande tiene 10 funcionarios. Tumbaco tiene 4 funcionarios que están con un contrato, digamos, permanente. Y el resto somos los vocales, el presidente. No hay esa infraestructura administrativa necesaria, por lo menos, para el desarrollo de las parroquias rurales. Sin embargo, no estamos pidiendo recursos para que se aumente la masa salarial, porque la ley mismo nos dice que el 30% se podrá utilizar para la administración del gobierno parroquial. Aparte de los sueldos que le estoy diciendo, hay que pagar agua, luz, teléfono, internet, porque nosotros también manejamos los centros de desarrollo infantil, manejamos los infocentros anteriormente llamados, ahora puntos del encuentro del Estado Central. Entonces, nosotros también tenemos estos gastos que tenemos que realizar, que son mínimos y que nuestros recursos cubren eso. Nosotros no podemos y nuestra intención no es aumentar lo que no tenemos. Interesante la explicación que usted nos ha proporcionado esta mañana para entender las necesidades de rentas, de recursos de los gobiernos parroquiales. Lorena, gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana. Fabricio, le agradezco muchísimo a ustedes, a Sonorama y a todos los medios de comunicación que nos permiten dar a conocer lo que estamos haciendo en beneficio de toda esa gente que vivimos en el sector rural, y sobre todo a ustedes como medios de comunicación por permitirnos nuevamente, como le digo, llegar a la ciudadanía. Una linda mañana, Fabricio, y a todos los radioescuchas de Sonorama. Muchas gracias. Muy gentil a usted, gracias a Lorena Brito, presidenta del Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, CONAGOPARE, con esta alerta respecto de la necesidad de modificar la fórmula para la asignación presupuestaria de recursos del Estado Central a las parroquias de nuestro país. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.